nació el 28 de octubre de 1467. Fue hijo bastardo de un sacerdote de Gouda y su sirvienta Margareta Rogerius. A los 9 años fue enviado por su padre a la escuela de Deventer de los Hermanos de la Vida Común, donde tiene sus primeros contactos con el movimiento espiritual de la devoción moderna. Aprendió latín y algo de griego con los revolucionarios métodos educativos de su director y maestro, el humanista Alexander Egius Bonnet. A los 18 años de edad entró en el monasterio de Maus de Stein de los canónigos regulares de San Agustín, monasterio que participaba igualmente de la espiritualidad de la devoción moderna. En 1488 hizo la profesión religiosa y 4 años después fue ordenado sacerdote. Poco después de su ordenación, Erasmo obtuvo de sus superiores el permiso para trabajar como secretario del obispo de Cambrai, Enrique de Bergein, quien le dio una beca, hacia 1495, para estudiar teología en la Universidad de París, institución que en ese momento se encontraba viviendo con gran fuerza el renacimiento de la cultura de Grecia y Roma. Allí hizo amistad con el célebre asceta Juan Monbert y con uno de los primeros humanistas de París, Roberto Gagin. Posiblemente en esta etapa se encuentren los comienzos del pensamiento humanista de Erasmo, que convirtieron al joven en un pensador libre y profesor de ideas independientes. Erasmo viajó a Londres entre 1499 y 1500, donde tuvo la oportunidad de escuchar a John Colet, dando una gran exposición sobre la vida de San Pablo en la Universidad de Oxford. En ese mismo año de 1500, Erasmo, con la colaboración de Publio Fausto Andrelini, escribió sus Adagios Fábulas, que son más de 800 refranes y moralejas de las tradiciones de las antiguas Grecia y Roma, junto con comentarios sobre su origen y su significado. Algunos de esos refranes se siguen utilizando en el día de hoy. Erasmo trabajó en los adagios durante el resto de su vida, hasta tal punto que la colección había crecido y ya contenía 3.400 en 1521, siendo 4.500 en el momento de su muerte. El libro se vendió con éxito y llegó a contar con más de 60 ediciones. Erasmo empezó a dictar una cátedra como profesor titular de teología en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, donde haría amistades que le durarían toda la vida. El ya citado John Colet, Tomás Moro, Thomas Linacre y John Fisher, hombres de un gran humanismo cristiano y una teología fundada en la Biblia y en los padres de la Iglesia. 9. Se le ofreció un trabajo vitalicio en el King's College de la Universidad de Cambridge y es posible que, de desearlo, habría podido pasar el resto de su vida enseñando ciencias sagradas a lo mejor de la realeza y la nobleza inglesas. Sin embargo, su naturaleza inquieta y viajera y su espíritu curioso, junto a un incontrolable rechazo a todo lo que significara rutina, lo hicieron declinar ese cargo y todos los que se le ofrecerían en adelante. Entre 1506 y 1509 Erasmo vivió en Italia, la mayor parte del tiempo trabajando en una imprenta. En 1506 recibió el título de doctor en teología. Varias veces más, se le ofrecieron trabajos serios y bien pagados, especialmente como profesor, a lo cual él respondía que prefería no aceptarlos, porque lo que ganaba en la imprenta, si bien no era mucho, le resultaba suficiente. A partir de estas conexiones con universidades y con escritores que iban a la imprenta, Erasmo comenzó a rodearse de quienes pensaban igual que él y rechazaban los abusos del clero y de los monjes ignorantes. La fama de Erasmo se extendió progresivamente por toda Italia, y sus ideas sobre la elevación intelectual y religiosa empezaron a conocerse y discutirse. Sin embargo, no todos simpatizaban con Erasmo, pues había quienes rechazaban las ideas que tenía, y estos opositores comenzaron a criticarlo tanto en público como en privado. Aunque gozaba de la admiración de los cardenales Giovanni de Medici, futuro Papa León X, y Domenico Guimani, estos no pudieron convencerle de que fijara su residencia en Roma, y rehusó las ofertas de promociones eclesiásticas regresando a Inglaterra. Al regresar a Inglaterra hacia 1509, Erasmo escribió una de sus obras más famosas, Elogio de la locura, que en poco tiempo alcanzó 7 ediciones. La idea era distribuirla solo en círculos privados, por sus críticas a los abusos y locuras de las varias clases de la sociedad, especialmente la Iglesia. Su fama alcanzaría a ser conocida en toda Europa, de todas partes le llegaría correspondencia con la intención de verse aconsejados por él. Erasmo no conoció personalmente a Martín Lutero, ni se adhirió a la Reforma protestante. Sin embargo, Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento.
El amor de Lutero por esta versión desató una catarata de traducciones que por primera vez puso al Nuevo Testamento al alcance de la gente que no sabía leer el latín. Lutero clamó a los cuatro vientos que el trabajo de Erasmo le había ayudado a ver la verdad, por lo que la mirada de la Iglesia comenzó a caer sobre Erasmo, que supuestamente había dado el paso inicial de la Reforma que terminaría por dividir al cristianismo. Esta situación no fue fácil para Erasmo, siendo como era su carácter y la poca simpatía que sentía por la Iglesia y por el Papa. Erasmo había sido consecuente en sus críticas a los poderes establecidos y a los abusos que los malos religiosos hacían de ellos. Al verse involucrado en la trampa de tomar partido, tuvo que dar explicaciones y decir públicamente que sus ataques jamás se habían dirigido contra la Iglesia como institución, ni menos contra Dios como fuente de inteligencia y justicia, sino solo a los malos obispos y frailes que ganaban dinero vendiendo el paraíso y cometían otros delitos religiosos como la simonía. Erasmo pasó los últimos años de su vida acosado por católicos y reformadores. Esos tiempos fueron amargos por las duras disputas con hombres a los que Erasmo había querido y respetado en el pasado, pero que no le perdonaron el hecho de no haber querido tomar partido e intentaron desprestigiarlo en su ancianidad.